Gastó todo el dinero que le quedaba en una vieja furgoneta oxidada para proteger a su hija en silla de ruedas. Todos a su alrededor se rieron de su decisión, pero nadie podía imaginar que dentro de esa furgoneta se escondía un secreto tan poderoso que cambiaría sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La lluvia caía sin tregua, golpeando con furia el parabrisas del viejo coche que apenas podía resistir el paso del tiempo. Los limpiaparabrisas chirriaban con un ritmo desesperado, incapaces de mantener despejado el vidrio ante las cortinas de agua que lo cubrían una y otra vez. María se inclinaba hacia adelante sobre el volante, sus manos tensas aferradas a la piel desgastada, sus ojos rojos de cansancio fijos en el asfalto desierto que se extendía interminable ante ella. El motor tosía y se sacudía con cada kilómetro, como si en cualquier momento fuese a rendirse. Pero ella, con la firmeza de quien no tiene otra opción, lo empujaba hacia adelante, murmurando palabras mudas de aliento, como si el coche pudiera escucharla y entender que de su resistencia dependía algo más grande que un simple trayecto. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaban bolsas de plástico con ropa doblada apresuradamente, un par de zapatos viejos, una caja pequeña con libros infantiles manoseados y un abrigo que ya no abrigaba como antes. Entre esos objetos que parecían despojos de otra vida, había también un bolso en el que guardaba con celo un fajo de billetes. No mucho, apenas lo suficiente para llenar una mano, pero para María representaban años de privaciones, noches sin cenar, facturas sin pagar y un sacrificio constante. Eran los últimos $300, reunidos a fuerza de aguantar el hambre, de dejar que la luz se cortara en su departamento, de regatear en las farmacias para estirar los medicamentos que necesitaba su hija. Cada billete estaba impregnado del dolor de las renuncias y del amor que la empujaba a resistir. En el asiento trasero, firmemente sujeta a la silla de ruedas, iba Ana, su hija, con apenas 6 años y la fragilidad de alguien que había sufrido demasiado para su corta edad. El rostro pálido de la niña estaba pegado al cristal empañado, y con el dedo dibujaba formas sobre el círculo de vaho que había creado con su respiración. Primero fue una flor, luego una estrella, después algo indescifrable que terminó borrando con la palma de la mano. Sus ojos oscuros, grandes y serenos, parecían no pertenecer a una niña, sino a alguien que había aprendido demasiado pronto que la vida no siempre ofrece justicia. María miraba a través del retrovisor y sentía que aquel par de ojos sostenían su alma en pie, como si la paciencia silenciosa de la pequeña fuese un recordatorio de que todavía valía la pena avanzar, aunque todo pareciera perdido. La carretera se extendía bajo un cielo plomizo, con los postes de teléfono inclinados como guardianes cansados y las siluetas de graneros abandonados que aparecían y desaparecían entre la lluvia. A cada charco que atravesaba el coche, el agua se levantaba en una ola que golpeaba los costados, y María temía que la fuerza del impacto pudiera desviar el vehículo de su curso. El olor a humedad y a metal oxidado invadía el interior, mezclándose con el aliento de la incertidumbre. El calefactor llevaba meses sin funcionar, y el vaho de la respiración creaba un ambiente denso, irrespirable, que reflejaba el estado de sus vidas, sofocante, precario, marcado por la necesidad de aguantar un día más. En esos momentos de silencio interrumpido solo por la tormenta, la mente de María viajaba atrás, hacia la mujer que había sido. Recordaba con una punzada de nostalgia su vida como maestra, la pizarra cubierta de tiza, las miradas distraídas de los alumnos, los padres que sonreían con orgullo durante las reuniones. Aquella María vestía con colores vivos, dedicaba horas extras a corregir cuadernos y creía firmemente que enseñar era un modo de sembrar futuro. Esa mujer ya no existía. Había quedado sepultada bajo el peso de un accidente que partió su vida en dos, bajo las facturas médicas que nunca pudo pagar y bajo la traición de un hombre que decidió escapar cuando la carga se volvió demasiado pesada. Ahora quedaba solo esta María, con los huesos rendidos, el corazón endurecido y un volante entre las manos como último escudo contra el vacío. El accidente se repetía en su mente como una pesadilla sin fin. El sonido chirriante de las llantas, el golpe metálico,
el olor a caucho quemado, el silencio posterior que fue peor que cualquier estruendo. Desde aquel día, Ana quedó prisionera de una silla que se convirtió en su mundo, y María, en guardiana de una vida marcada por el dolor. Cada hospital, cada consulta, cada medicamento no cubierto por seguros, fueron erosionando no solo sus ahorros, sino también su fe en la justicia de la vida. Su esposo, incapaz de soportar la realidad, se marchó una tarde con una maleta en la mano, sin mirar atrás, dejándolas solas en medio de la tormenta que apenas comenzaba. Ahora, con los últimos $300 en su bolso, María conducía hacia un destino que muchos habrían llamado una locura. Un furgón viejo y oxidado, abandonado en las afueras de la ciudad, que un desconocido le había ofrecido por teléfono. Efectivo, sin devoluciones. Había dicho con voz áspera, casi burlona: «Está allí, si lo quiere». No había otra opción. Los refugios estaban llenos o eran inseguros. Los moteles consumían cada billete con noches de miedo y humedad, y el departamento se había perdido meses atrás entre notificaciones de desalojo. Ese furgón, carcomido por los años, sería su única posibilidad de ofrecer a su hija un techo que la protegiera de la lluvia que parecía no tener fin. María se preguntaba cómo la mirarían los vecinos si supieran lo que estaba a punto de hacer. Tal vez la llamarían insensata, desesperada, patética, y quizá lo era, pero había algo que no comprendían. Cuando se es madre, la dignidad se vuelve un lujo prescindible, y lo único que importa es que el hijo sobreviva. Las risas de los demás no calentaban el cuerpo de Ana en las noches frías, no calmaban su tos, no llenaban el vacío de la nevera. Lo único que tenía valor era avanzar, aunque fuera hacia un pedazo de metal podrido en medio de la nada. El reloj del tablero marcaba las 5, aunque la oscuridad parecía ya la de la medianoche. Los faros iluminaban apenas un par de metros delante, y más allá solo había sombras y agua. Cada bache hacía que el coche se sacudiera, y el corazón de María saltaba con cada golpe. En un momento, el recuerdo del rostro de su hija se sobrepuso a todo lo demás. Ese rostro pequeño que nunca había reclamado nada, que aceptaba en silencio la dureza de la vida, con una madurez que a María le desgarraba el alma. Esa niña merecía un jardín, una habitación con colores brillantes, estanterías llenas de libros y noches tranquilas. En cambio, le ofrecía la promesa de un refugio corroído, y aún así, Ana la miraba con confianza. Esa confianza era la cuerda que mantenía a María en pie. Al fin, un cartel torcido emergió de entre los arbustos, apenas visible bajo la lluvia. Condujo despacio hasta verlo mejor. Letras descoloridas, casi borradas por los años, pero lo suficiente para confirmar que había llegado. El furgón la esperaba, hundido en el barro, inclinado como un gigante vencido por el tiempo. María apagó el motor y se quedó unos segundos inmóvil, con las manos aún aferradas al volante. El silencio repentino, roto solo por el martilleo de la tormenta, le recordó que ya no había marcha atrás. Giró la cabeza hacia atrás y vio a Ana, cuyos ojos oscuros reflejaban no reproche, sino una calma solemne, una fe que María no sentía merecer. Inspiró hondo, abrió la puerta y el aire frío le golpeó el rostro con una bofetada helada. La lluvia la empapó al instante, los zapatos se hundieron en el lodo y el bolso con el dinero se sintió más pesado que nunca en su mano. Frente a ella, la silueta del furgón se alzaba deformada entre la penumbra y el agua. María comprendió en ese momento que ese cascarón oxidado decidiría su destino y el de su hija. Sería su refugio o su condena. Mientras avanzaba hacia él, con cada paso pesado y doloroso, una sola certeza latía bajo el miedo. No había rendición posible. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado, y aunque todo en su interior gritaba de cansancio, el simple hecho de no haberse rendido era lo que aún la mantenía viva. La silueta del vehículo emergía en la penumbra como un espectro derrotado por el tiempo. María se detuvo un instante antes de acercarse del todo, como si necesitara reunir fuerzas para enfrentar lo que se alzaba frente a ella. La lluvia seguía cayendo sin piedad. El viento azotaba su abrigo empapado, y cada gota que golpeaba la superficie metálica del furgón producía un sonido hueco, como un tambor oxidado que marcaba el ritmo de su incertidumbre.
A medida que se aproximaba, la imagen se volvía más clara y también más descorazonadora. El vehículo no era solamente viejo, era una ruina en toda regla. El óxido cubría cada centímetro de la chapa como una enfermedad implacable. La pintura blanca había desaparecido bajo un mosaico de manchas marrones y anaranjadas, y las ruedas se encontraban medio hundidas en la tierra húmeda, aprisionadas por maleza que había crecido durante años, sin que nadie la arrancara. María extendió una mano y tocó el metal frío y resbaladizo. El contacto le arrancó un estremecimiento, no solo por la temperatura, sino por la sensación de estar acariciando algo muerto, un cadáver mecánico abandonado a su suerte. Cerró los ojos un instante, recordando la mesa de madera en la cocina de su antiguo apartamento, la luz dorada del sol filtrándose por la ventana, el olor a pan tostado en las mañanas, cuando aún creía que la vida tenía un orden previsible. Aquellos recuerdos contrastaban con la realidad presente. No había calidez, no había pan ni luz, solo un armatoste corroído que ahora debía llamar hogar. Inspiró profundamente y jaló de la puerta lateral, que se resistió como si no quisiera revelar lo que guardaba en su interior. El chirrido que siguió fue agudo, un lamento metálico que hizo eco bajo la tormenta. El interior se reveló oscuro, impregnado de un olor denso a moho, gasoil rancio y humedad acumulada. María encendió la linterna del teléfono y el haz de luz atravesó la penumbra, revelando un panorama aún más devastador de lo que había imaginado. El suelo estaba cubierto de escombros, trozos de cristal roto, retazos de tela deshilachada, periódicos apilados y convertidos en pulpa por la humedad, y manchas oscuras que delataban filtraciones de agua persistentes. En una esquina, una rata salió disparada hacia un agujero en la chapa, y el sonido de sus uñas arañando el metal hizo que María retrocediera un paso. El techo estaba hundido en varios puntos, dejando caer gotas que formaban charcos en el suelo. Una fila de asientos desprendidos yacía en ángulos imposibles, con la espuma amarillenta expuesta y el hierro oxidado asomando como huesos. Las paredes estaban manchadas de humedad que se extendía en formas grotescas, y algunas zonas parecían deshacerse con solo mirarlas. Era sin lugar a dudas un lugar inhabitable. Sin embargo, también era lo único que tenía frente a sí, la única estructura que podía ofrecerle un refugio, aunque fuese miserable, en esa noche interminable de noviembre. El hombre que le había ofrecido el vehículo apareció de entre las sombras de un cobertizo cercano, protegido por una capucha que lo resguardaba de la lluvia. Su andar era lento y despreocupado, como el de quien sabe que tiene la ventaja en una transacción. Su rostro curtido y áspero apenas se iluminó cuando la linterna del teléfono lo alcanzó. Observó a María con una mueca casi burlona, como si ya conociera el desenlace de esa escena. ¿Es usted la interesada?, preguntó con una voz ronca, sin molestarse en ocultar el desdén. María asintió, con la garganta seca. Aquí está. Como le dije, efectivo, sin devoluciones, sin quejas, añadió el hombre señalando con un gesto indiferente el furgón que se alzaba como un testigo de sus palabras. Ella sacó el bolso de tela donde llevaba el dinero. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el peso simbólico de lo que iba a entregar. Cada billete había significado hambre, noches sin electricidad, lágrimas escondidas de su hija. No eran simples trozos de papel, eran su resistencia materializada. Cuando lo sostuvo frente a sí, tuvo un impulso casi incontenible de volver a guardarlo, de dar media vuelta y buscar otra opción, cualquier otra. Pero no existía nada más. No había puertas abiertas, no había promesas, no había otra salida que no fuese esa. El hombre alargó la mano sin ceremonias, tomó el fajo y lo contó con rapidez, bajo la lluvia, como si se tratara de un trámite rutinario. Luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y se encogió de hombros. Ahora es suyo, haga lo que quiera con él, dijo, dándose media vuelta y alejándose sin más, como si aquel pedazo de metal no tuviese ya valor alguno para él, como si solo se hubiese librado de un estorbo. María se quedó sola frente al vehículo, con la puerta aún abierta y la linterna iluminando la negrura llena de ruina. Sentía el dinero desaparecer de sus manos como si con él se esfumara también la última seguridad que tenía. Respiró hondo, miró de nuevo hacia el coche donde Ana esperaba, su silueta apenas visible a través del cristal empañado,
y comprendió que no había retorno posible. Ese sería su hogar, su refugio, su condena o su salvación. Entró unos pasos más al interior, los pies hundiéndose en el suelo húmedo y resbaladizo. El eco de su respiración se multiplicaba en el espacio vacío, haciéndola sentirse aún más pequeña, más sola. La linterna descubrió una serie de grafitis desvaídos en una de las paredes, trazos que el tiempo había borrado, pero que todavía dejaban entrever nombres, fechas, marcas que hablaban de otras presencias, de otras vidas que alguna vez habían pasado por allí. Ese descubrimiento le produjo un escalofrío, como si el furgón no estuviera completamente vacío, como si guardara las huellas invisibles de los que lo habitaron antes. Salió de nuevo a la lluvia y caminó hasta el coche. Ana seguía mirándola en silencio, sus ojos grandes reflejando la tenue luz que se filtraba desde el interior del furgón. María abrió la puerta del vehículo y se inclinó hacia ella. «Es nuestro ahora», dijo con voz baja, casi un susurro. La niña no respondió, pero apoyó la frente contra el cristal y asintió muy despacio, con la solemnidad de quien entiende más de lo que debería. María regresó al furgón y cerró la puerta con un golpe seco. El sonido metálico resonó en la noche, como un pacto sellado con el destino. En ese instante comprendió que estaba uniendo su vida y la de su hija a ese cascarón corroído. Los rostros de los vecinos que se habían burlado de ella cruzaron por su mente. La casera que la llamó irresponsable, el vecino que cuchicheaba con sorna, la trabajadora social que la miraba con condescendencia. Todos ellos la habrían considerado una loca por entregar lo último que tenía a cambio de un amasijo de hierro viejo. Pero ninguno de ellos sabía lo que era enfrentar la noche sin un techo, lo que era ver a un hijo temblar de frío y no tener dónde guarecerlo. El frío se intensificó, el viento se colaba por cada rendija del vehículo, y la lluvia golpeaba sin cesar sobre el techo abollado. María encendió otra vez la linterna y la paseó por el interior, tratando de imaginar cómo transformaría aquel desastre en un espacio vivible. Cada rincón parecía oponerse a esa idea, como si el furgón se burlara de su intento. Pero la determinación de María era más fuerte que la burla del metal oxidado. No importaba cuán miserable se viera, lo convertiría en un refugio. Con esa certeza, regresó al coche para apagar el motor y comenzar a trasladar sus pertenencias. Ana la miró otra vez desde la silla, sus manos pequeñas apoyadas sobre el regazo, sin preguntar nada. María sonrió con esfuerzo, una sonrisa débil, y dijo solo una frase antes de cerrar la puerta. «Vamos a estar bien». No sabía si era verdad. En realidad, la frase no era para su hija, sino para sí misma. La repetía como un conjuro contra el miedo que la envolvía, contra la certeza de que lo que estaba emprendiendo era una locura. Y así, bajo la tormenta interminable, con la furgoneta oxidada como única certeza, y los últimos dólares de su vida, convertidos en un fantasma, en el bolsillo de un desconocido, María se dispuso a comenzar de nuevo. Lo que para otros era basura, para ella y su hija era la delgada línea que separaba la vida de la nada. La lluvia no cesó ni un instante mientras María comenzaba a mover las pocas pertenencias que traía, desde el coche hasta el interior de la furgoneta. El aire era espeso, frío y húmedo, y cada paso sobre el barro se sentía como una batalla perdida contra la naturaleza. El haz de la linterna se movía de un lado a otro, iluminando por momentos la oscuridad del vehículo y dejando ver los charcos acumulados en el suelo, las sombras de los asientos rotos y el reflejo brillante del agua que se filtraba por las rendijas del techo. En aquel instante, cada ruido parecía magnificarse. El chasquido de las gotas al caer sobre el metal, el chirrido de las bisagras oxidadas, incluso el golpeteo de su propio corazón que se aceleraba con la tensión de lo que significaba esa primera noche. Sacó la manta enrollada, la caja pequeña con libros y las bolsas de ropa y las fue colocando en un rincón relativamente seco. El olor a moho era tan fuerte que le arrancaba arcadas, pero ella, con un gesto obstinado, abrió la manta sobre un pedazo de suelo despejado, como si ese simple acto pudiera convertir la ruina en un espacio habitable. Luego volvió al coche por última vez, sabiendo que lo más importante aún esperaba: Ana. La niña la observaba en silencio. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra como si intuyeran que algo solemne estaba por ocurrir.
María abrió la puerta y la miró un instante antes de cargarla en brazos. El cuerpo de la pequeña era demasiado ligero, frágil como si el peso de los años de enfermedad lo hubiera consumido. María la sostuvo con un cuidado reverente, temiendo siempre que un movimiento brusco pudiera dañarla. La lluvia golpeaba sobre ambas mientras atravesaban el corto trayecto hasta la furgoneta, y cada paso parecía multiplicar la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Cuando finalmente cruzó la puerta y depositó a Ana sobre la manta extendida, tuvo la sensación de que estaba cometiendo un acto de crueldad, colocándola en un espacio que apenas podía llamarse refugio. La niña miró alrededor con expresión seria. Sus ojos se detuvieron en las paredes manchadas, en el techo goteando, en los asientos rotos apilados en un rincón. No hubo preguntas ni reproches en su rostro, solo un silencio resignado, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. María se arrodilló a su lado, acarició el cabello húmedo de su hija y trató de sonreír, pero los labios no le obedecieron. Lo único que logró fue decirle con voz quebrada que todo iba a estar bien. Cuando cayó la noche del todo y ya no quedaba rastro de luz natural, la furgoneta se convirtió en un espacio cerrado donde reinaban la oscuridad y los sonidos inquietantes. El golpeteo constante de las gotas de agua que se filtraban por los agujeros en el techo marcaba un ritmo desesperante. De vez en cuando, un crujido metálico resonaba en alguna parte, como si la estructura misma del vehículo se quejara de tener que seguir en pie. Y en los momentos más silenciosos, se escuchaba el corretear de las ratas que habían hecho de aquel lugar su guarida, sus uñas rasgando el metal y su chillido breve interrumpiendo la penumbra. María extendió su abrigo empapado sobre la manta y arropó a Ana con él, quedándose ella con los brazos desnudos al frío. Se acostó junto a su hija, rodeándola con el cuerpo para ofrecerle algo de calor humano en medio de aquel infierno helado. El suelo duro le clavaba las rodillas y la espalda. El olor a humedad le llenaba los pulmones, y sin embargo no se movió. La prioridad era mantener a Ana lo más cómoda posible. Cerró los ojos un instante, tratando de ignorar el dolor de sus músculos y el temblor de su cuerpo, y escuchó la respiración pausada de la niña, que poco a poco se fue quedando dormida a pesar del entorno. Fue entonces cuando la soledad se hizo insoportable. María permaneció despierta, observando la oscuridad como si pudiera perforarla con los ojos. Los recuerdos llegaron como una marea incontenible. Volvió a ver el accidente, el frenazo, el impacto brutal, el silencio posterior en el hospital. Volvió a escuchar la voz de los médicos, fría y contundente, anunciando que su hija no volvería a caminar. Recordó los primeros meses después, cuando todavía creía que su esposo estaría allí para apoyarla, y la imagen de aquel hombre saliendo con la maleta le atravesó como un cuchillo una vez más. Recordó las noches en el departamento sin luz, los días en que el hambre era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, los vecinos que evitaban mirarla a los ojos y la humillación de pedir ayuda en oficinas donde la atendían con una indiferencia que la reducía a una cifra más en una lista interminable. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, silenciosas, como si no quisiera que ni siquiera su hija dormida las notara. Acarició la mejilla de Ana, observando cómo la niña respiraba tranquila, sin sospechar quizás todo lo que su madre estaba soportando en ese instante. María susurró disculpas al vacío. Perdón por no haber podido darle un hogar digno. Perdón por no haberla protegido de un destino cruel. Perdón por arrastrarla a un lugar que olía a muerte y ruina. Nadie respondió, salvo el ruido insistente de la lluvia sobre el techo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo algo que le impidió rendirse del todo. El sonido de la carretera, a lo lejos, llegaba hasta la furgoneta como un murmullo constante. Los motores de los camiones que pasaban rugían en la distancia, y las luces de sus faros se filtraban fugazmente por las rendijas, dejando destellos efímeros en el interior. Para cualquiera, ese ruido habría sido una tortura, un recordatorio cruel de que la vida seguía para otros, mientras ellas quedaban varadas en un rincón olvidado. Pero María, entre lágrimas, comenzó a escucharlo de otro modo. Cada rugido era como un latido, un pulso del mundo que seguía avanzando. Si la carretera existía, si había movimiento,
Significaba que no todo estaba detenido. Ella y su hija aún podían seguir, aunque fuera paso a paso, aunque fuera con el corazón desgarrado. Pasaron las horas y el frío se intensificó. El viento hacía que la furgoneta entera se sacudiera y gimiera como una criatura herida. María se aferraba al pequeño cuerpo de Ana, sintiendo cómo su hija respiraba suavemente contra su pecho. En ese contacto encontraba la fuerza que le faltaba. Sabía que la noche sería larga y que el amanecer no traería milagros, pero también sabía que si lograba resistir, al menos habría cumplido la primera batalla, sobrevivir juntas a la primera noche. Al acercarse la madrugada, los ojos de María, hinchados por el llanto y el cansancio, se cerraron por momentos. Soñó con una mesa iluminada por el sol, con risas de niños en un aula, con la voz de su hija llamándola desde un jardín lleno de flores. Se despertó sobresaltada cada vez que una gota fría le caía sobre la frente, o cuando un ruido extraño rompía el silencio. Y en cada despertar volvía a abrazar a Ana con más fuerza, convencida de que aquel contacto era lo único que la mantenía en pie. La mañana llegó sin gloria. No hubo canto de pájaros ni rayos de sol que despejaran la penumbra. Solo un cielo gris, pesado, del que todavía caía una llovizna pertinaz. María se incorporó con dificultad, los huesos entumecidos, la espalda dolorida por haber dormido sobre el suelo metálico. Ana abrió los ojos lentamente, parpadeando con la calma que la caracterizaba. La miró sin pronunciar palabra, y esa mirada, silenciosa pero firme, hizo que María respirara con un poco más de tranquilidad. Habían sobrevivido la primera noche. No era mucho, pero era algo. Cuando María se puso en pie, notó cómo el agua se escurría de las paredes y caía en gotas pesadas. Observó el interior con otros ojos, ya no solo como una ruina, sino como un espacio que debía conquistar. Había pasado la prueba inicial. Habían resistido juntas. Ahora vendría lo más difícil, transformar aquel cadáver de metal en algo que pudiera, al menos, parecerse a un hogar. Y en ese pensamiento, entre el cansancio y el dolor, apareció una chispa de determinación. No permitiría que su hija pasara otra noche igual. Haría lo que fuera necesario para cambiarlo. La primera noche había terminado. La ruina las había recibido con crueldad, pero también con la promesa silenciosa de que, mientras resistieran, aún había camino por recorrer. María tomó aire, se limpió el rostro, y aunque el frío la atravesaba hasta los huesos, sintió que dentro de ella algo comenzaba a encenderse. Una voluntad nueva que sería puesta a prueba en los días siguientes. La primera claridad del amanecer no trajo alivio alguno. El cielo se mantenía encapotado, y la llovizna seguía cayendo con la persistencia de algo destinado a no terminar nunca. María se incorporó lentamente del suelo frío de la furgoneta, con el cuerpo entumecido y la espalda dolorida por haber dormido en una superficie metálica que no tenía compasión. Sintió el crujido de sus huesos y el peso de la noche en los párpados, pero al mirar a Ana, que seguía envuelta en el abrigo y la manta húmeda, comprendió que debía ponerse en pie y comenzar de inmediato la tarea de transformar aquel espacio. La niña abrió los ojos despacio, parpadeando en silencio, y la observó con esa calma suya que a veces parecía más adulta que infantil. María se inclinó y le acarició el cabello, prometiéndose en silencio que esa noche sería diferente, que no podía permitir que la pequeña volviera a pasar por una vigilia helada y llena de sombras. El interior de la furgoneta parecía un campo de batalla después de la tormenta. Los charcos de agua se habían extendido por el suelo. Las paredes sudaban humedad y el aire estaba impregnado de un olor agrio, a moho y óxido. María salió un momento al exterior, hundiendo sus zapatos en el barro, y respiró profundamente el aire helado de la mañana. No había canto de pájaros ni sonidos de vida, solo el rugido lejano de la carretera, que se mantenía como un recordatorio constante de un mundo que continuaba moviéndose mientras ellas intentaban sobrevivir en un rincón olvidado. Regresó con decisión y comenzó a reunir los despojos esparcidos dentro. Primero tomó los periódicos húmedos y deshechos, apilándolos en un rincón para luego sacarlos. El papel se deshacía entre sus dedos, pegajoso y maloliente, pero cada pedazo retirado dejaba un poco más de espacio libre. Movió los asientos rotos y oxidados,
arrastrándolos con esfuerzo hasta apoyarlos contra una de las paredes, despejando así un área donde Ana pudiera acomodarse con mayor dignidad. Encontró restos de telas viejas y mugrientas, que apartó con repugnancia, y un par de latas oxidadas que hizo a un lado con el pie. El suelo quedaba manchado, pero al menos comenzaba a verse menos como un basurero y más como un espacio sobre el cual se podía trabajar. Ana la seguía con la mirada, sin decir palabra. Su silencio era una mezcla de paciencia y aceptación, y de vez en cuando levantaba la mano para señalar algún rincón donde había papeles o trozos de madera. María comprendió que, aunque frágil en cuerpo, su hija quería ser parte de ese esfuerzo, y aceptaba sus gestos con gratitud. Le alcanzaba pequeños pedazos de papel o latas que podía mover sin dificultad, y María, al recibirlos, sentía una chispa de orgullo, como si juntas estuvieran levantando algo que aún no tenía forma, pero sí intención. El día avanzó entre esas tareas interminables. María utilizó trapos arrancados de una camisa vieja para limpiar las manchas más evidentes de las paredes, frotando con fuerza hasta dejar la piel de las manos enrojecida y ardiente. No lograba arrancar el moho, pero al menos borraba parte de la suciedad acumulada. Encontró un pedazo de plástico grueso entre los restos del exterior y lo clavó como pudo en una rendija del techo para detener el goteo constante. El resultado era precario, pero cada gota que ya no caía sobre la manta donde dormía Ana representaba una victoria diminuta que la llenaba de determinación. El hambre comenzó a sentirse pronto. Habían comido lo último de pan duro y un poco de fruta la tarde anterior, y el estómago de María rugía con un vacío que parecía tragársela por dentro. Pero no mencionó nada. Sonrió con esfuerzo y animó a su hija, sacando uno de los libros de la caja para leerle un rato mientras descansaban. La voz de María resonaba cansada, pero Ana seguía cada palabra con la atención tranquila que siempre mostraba. Durante esos momentos, la furgoneta parecía transformarse. Las paredes húmedas y el techo oxidado quedaban en segundo plano, y lo único que existía era la cadencia de la voz materna y la mirada absorta de la niña. Cuando la luz comenzó a declinar, la furgoneta ya no era exactamente la misma que la había recibido la noche anterior. Aunque seguía siendo un lugar inhóspito, algo había cambiado. El suelo estaba más despejado, las paredes menos sucias, y había un rincón claramente destinado a ser su espacio. María sintió un cansancio devastador en cada músculo, pero también un orgullo silencioso. Había librado una batalla y había ganado, aunque fuera en los márgenes de lo insignificante. La noche llegó otra vez, con el frío envolviendo todo, y se acostaron juntas en la manta. El viento soplaba y hacía vibrar las paredes metálicas, pero María abrazó a Ana con más fuerza, transmitiéndole calor y seguridad. La niña apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos, respirando con calma. En la oscuridad María escuchaba los sonidos de la carretera, como si fueran un recordatorio de que, pese a todo, el mundo seguía avanzando, y que ellas debían avanzar también, aunque fuera a un ritmo dolorosamente lento. Los días siguientes se parecieron al primero, cada uno marcado por pequeñas luchas y pequeños triunfos. María sacaba un poco más de basura, encontraba pedazos de madera para cubrir grietas, extendía las mantas con más orden. Ana, siempre atenta, participaba con gestos discretos, entregando pedacitos de papel, señalando las goteras, animando con su sola presencia. Cada tarde, después del esfuerzo, María leía en voz baja, y en esas lecturas encontraban ambas un respiro, un paréntesis donde la miseria quedaba suspendida. El frío seguía siendo cruel, la humedad no se rendía, y el hambre volvía cada noche a recordarle a María lo precaria que era su situación. Pero junto a todo ello, nacía también una certeza: estaban resistiendo, y en esa resistencia había un germen de esperanza. El furgón, que había sido un cascarón muerto, poco a poco se iba convirtiendo en algo más. No todavía un hogar, pero sí un espacio reclamado, conquistado por su voluntad. Mientras abrazaba a su hija al caer otra noche, María comprendió que no podía permitirse caer en la desesperación. Cada pequeña victoria contaba, cada gotera tapada, cada papel retirado, cada rincón despejado era un paso hacia la dignidad que el mundo les había negado. No había milagros a la vista, pero había resistencia, y esa resistencia era suficiente
para seguir respirando un día más. La rutina de aquellos días se había vuelto una especie de refugio en sí misma. María despertaba con el cuerpo dolorido y la garganta reseca por el frío. Miraba a su hija dormida envuelta en la manta húmeda, y sabía que debía levantarse para seguir arrancando un poco más de dignidad de aquella carcasa oxidada. Había logrado despejar gran parte del suelo, apilar los escombros en un rincón y cubrir algunas de las goteras con trozos de plástico o tela. Nada de eso transformaba el furgón en un hogar verdadero, pero sí en un espacio menos hostil. Ana parecía notarlo. Su mirada, aunque cansada, tenía un brillo nuevo cuando observaba cómo poco a poco aquel sitio dejaba de parecer un basurero para convertirse en algo suyo. Fue en uno de esos días grises, en los que la lluvia daba tregua, pero el aire seguía cargado de humedad, cuando ocurrió el hallazgo. María había decidido revisar una de las paredes del fondo, allí donde el metal estaba más deformado y parecía dejar entrar corrientes heladas. El panel estaba abombado, como si algo lo hubiera empujado desde dentro, o como si el tiempo mismo lo hubiera forzado a abrirse. Tomó un trozo de hierro oxidado que había encontrado entre los desechos y comenzó a raspar los bordes. El ruido era estridente, el metal se quejaba con un chirrido que se metía en los huesos, pero ella insistía. La piel de sus manos se resquebrajaba y la sangre le manchaba los dedos, pero cada vez que pensaba en detenerse, miraba a Ana y se decía que valía la pena. El panel cedió un poco, y un golpe más fuerte bastó para que se abriera una rendija. De inmediato, un olor distinto se mezcló con el de la humedad. No era mejor, pero sí diferente. Un aroma rancio, viejo, impregnado de polvo y encierro. María acercó la linterna del teléfono, y la luz reveló un hueco oculto. Su corazón dio un salto. No sabía si de miedo o de expectativa. Metió la mano con cautela, palpando lo que parecía ser una caja. Sus dedos se toparon con madera húmeda, áspera por el tiempo, y tiró con esfuerzo hasta sacarla. La caja estaba ennegrecida por la humedad, con las esquinas carcomidas, pero aún conservaba la forma. Pesaba más de lo que aparentaba. María la colocó sobre el suelo y se quedó mirándola unos segundos, sin atreverse a abrirla todavía. La respiración se le aceleraba, y Ana, curiosa, había acercado su silla lo más que pudo, observando en silencio con sus grandes ojos expectantes. La madre se arrodilló, pasó la mano temblorosa por la superficie cubierta de polvo y finalmente levantó la tapa. Dentro había un conjunto de objetos que parecían pertenecer a otro tiempo. Cartas dobladas y atadas con una cinta deshilachada, pequeños cuadernos con las tapas hinchadas por la humedad, fotografías en blanco y negro, cuyos rostros apenas se distinguían por las manchas, y algunos objetos personales, un reloj de bolsillo con la esfera rota, un medallón con una imagen borrosa en su interior, un juguete de madera gastado. Todo estaba impregnado de la pátina de los años, pero había en ellos una intención evidente. Habían sido guardados allí con cuidado, como si alguien hubiera querido preservar algo más que simples cosas, como si hubieran querido dejar un rastro de su existencia. María tomó la primera de las cartas y la abrió con delicadeza. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. El corazón le latió con fuerza al descubrir las palabras escritas por alguien que había estado en la misma situación en que ella se encontraba ahora. Hablaba de noches de miedo, de esconderse, de no tener dónde ir. Mencionaba deudas que no podía pagar, persecuciones que no comprendía del todo, y la sensación constante de ser olvidado por el mundo. Las palabras eran desesperadas, pero también había en ellas una obstinada voluntad de dejar constancia de su paso por aquel lugar, como si escribir fuese la única forma de no desaparecer por completo. Tomó otra carta. En ella una mujer contaba cómo había llegado al furgón huyendo de la violencia de un marido. Narraba cómo se había escondido allí con sus 2 hijos pequeños, temiendo cada golpe de viento porque lo confundía con los pasos de alguien que venía a buscarla. Hablaba de hambre, de frío, pero también de la esperanza de que al menos en ese cascarón pudieran estar a salvo por unas noches. Otra carta, más adelante, describía la vida de un hombre que había perdido todo y que había pasado semanas allí, escribiendo en pedazos de papel lo que sentía al ser invisible para todos los que transitaban la carretera cercana. María sintió que le faltaba el aire. De pronto, el furgón ya no era solo una ruina que había comprado con lo último de su dinero.
Era un lugar cargado de memorias, de voces apagadas que habían encontrado refugio entre las mismas paredes que ahora ella intentaba limpiar. Miró las fotografías, rostros cansados, niños abrazados a sus madres, hombres con miradas perdidas. Eran desconocidos y, sin embargo, sintió hacia ellos una cercanía inquietante, como si todos compartieran una misma cadena invisible de sufrimiento y resistencia. Ana observaba todo con un silencio reverente. Tomó una de las fotos con sus manos pequeñas y la sostuvo frente a su rostro. Sus ojos recorrieron el contorno difuso de una familia que ya no existía, y pasó el dedo suavemente por las siluetas, como si quisiera devolverles la vida con el contacto. María la miró y comprendió que su hija estaba percibiendo, a su manera, lo mismo que ella. No estaban solas en su dolor. Otros habían habitado ese lugar, habían soportado noches semejantes, habían dejado pedazos de su alma escondidos tras la pared. El resto del día lo pasaron en torno a aquella caja. María fue extendiendo las cartas sobre el suelo, leyéndolas una a una bajo la luz pobre de la linterna. Algunas eran breves, apenas un par de frases que hablaban de cansancio o de miedo. Otras eran más largas, llenas de detalles que transmitían el peso de las vidas que habían pasado por allí. Los cuadernos contenían pensamientos dispersos, dibujos a medio trazar, listas de cosas que tal vez nunca se cumplieron. Cada palabra, cada trazo, era un recordatorio de que ese furgón había sido testigo de muchas más historias de las que ella jamás habría imaginado. Cuando cayó la noche, María acomodó la caja cerca de la manta donde dormían, como si temiera que desapareciera si la dejaba en un rincón. El sonido de la carretera volvió a llenar el silencio, pero esta vez no le pareció un recordatorio cruel. Cada camión que pasaba rugiendo en la distancia era como un eco de todas aquellas vidas que habían quedado atrapadas en las cartas. No eran fantasmas, eran voces que habían esperado ser escuchadas. María abrazó a Ana con ternura, sintiendo en el pecho la extraña mezcla de tristeza y alivio que la invadía. El furgón no era ya solo un refugio improvisado. Era también un guardián de secretos, un archivo de sufrimientos compartidos. Y en ese descubrimiento halló una fuerza inesperada. Si otros habían resistido en esas mismas paredes, si habían dejado constancia de su paso, entonces ella también podía resistir. No estaba sola, no lo había estado nunca. Cerró los ojos mientras las gotas golpeaban de nuevo el techo y se dejó arrullar por el murmullo constante de la carretera. Por primera vez desde que había llegado, la oscuridad no le pareció tan absoluta. Había voces acompañándola, voces escondidas en papeles amarillentos, que la rodeaban con un coro silencioso de memoria y resistencia. Y en medio de esa sensación, se durmió con la certeza de que la ruina en la que había invertido sus últimos ahorros guardaba un poder inesperado, el de unirlas, a ella y a su hija, con todos los que alguna vez habían luchado contra el olvido dentro de esas paredes oxidadas. La caja de cartas y objetos permaneció junto a ellas desde el momento en que la descubrieron, como si aquel hallazgo hubiera transformado el furgón en algo completamente distinto. María ya no lo veía únicamente como un refugio improvisado, comprado con las últimas monedas de su dignidad, sino como un espacio donde se había tejido una red invisible de historias. Los papeles manchados, las fotografías desvaídas y los cuadernos deformados por la humedad eran testigos de un sufrimiento que no les pertenecía solo a ellas, sino que se extendía hacia atrás en el tiempo, alcanzando a desconocidos que, igual que ellas, habían buscado protección entre esas paredes oxidadas. Esa certeza le daba un sentido inesperado a su propia lucha. Ya no era simplemente sobrevivir, era convertirse en la guardiana de una memoria que hasta entonces había permanecido oculta. Los días siguientes estuvieron marcados por la presencia constante de esos documentos. Cada tarde, cuando el trabajo de limpiar y ordenar se lo permitía, María encendía la linterna del teléfono y abría una carta, leyendo en voz alta las palabras desdibujadas. Ana escuchaba en silencio, con sus ojos grandes fijos en la boca de su madre, como si cada frase escrita por aquellos desconocidos fuera un secreto que ahora les pertenecía. A veces la niña levantaba la vista hacia las paredes de la furgoneta, como si imaginara a las personas que habían escrito esas líneas sentadas en el mismo suelo,
con las mismas gotas cayendo del techo, con el mismo miedo y la misma esperanza. María veía en la expresión de su hija un entendimiento profundo, impropio de su corta edad, como si de algún modo aquellas voces del pasado le hubieran otorgado a la pequeña una compañía silenciosa que la fortalecía. María, por su parte, encontraba en esas lecturas un espejo doloroso. Cada historia le recordaba la suya, pero al mismo tiempo la hacía sentir menos aislada. Ya no se veía como la única mujer derrotada que había terminado en un cascarón de metal. Ahora se reconocía como parte de una cadena de resistencia, como una eslabón más en una sucesión de luchas invisibles. Había un consuelo extraño en esa idea. Si ellos habían resistido, quizá ella también podría hacerlo. Cada palabra escrita se volvía una chispa, una fuerza silenciosa que la obligaba a seguir barriendo, a seguir limpiando, a seguir improvisando maneras de tapar grietas, aunque sus manos sangraran y el cansancio la tumbara. En las noches, cuando el viento hacía crujir la estructura del vehículo y el ruido de la carretera rugía como un río interminable, la furgoneta ya no parecía un lugar de castigo, sino un santuario frágil. María abrazaba a Ana y sentía que ambas estaban acompañadas por una multitud invisible. Podía casi escuchar los murmullos de quienes habían dejado sus huellas en esas cartas, como si todavía estuvieran allí, velando por ellas. Esa sensación la mantenía despierta muchas veces, no por miedo, sino por respeto. La responsabilidad de custodiar aquellas memorias le pesaba como una carga sagrada. Sin embargo, con ese sentimiento llegaban también las dudas. ¿Qué debía hacer con las cartas y los objetos? ¿Guardarlos como un secreto personal o compartirlos con alguien que pudiera preservarlos? Temía que si revelaba el hallazgo, aparecieran personas dispuestas a arrebatárselo todo, incluso el derecho a permanecer en el furgón. No podía arriesgarse a perder lo único que tenía para su hija. Así que, por ahora, decidió que serían suyas, su tesoro, su herencia silenciosa. Y mientras tanto, se convertiría en la voz que las mantuviera vivas. Ana comenzó a preguntar por las personas de las fotos. Quería saber si los niños habían crecido, si la mujer que huía había encontrado paz, si el hombre endeudado había logrado rehacer su vida. María no tenía respuestas, y eso le desgarraba el corazón. Pero aprendió a decirle que tal vez no importaba tanto lo que había pasado después, porque lo que realmente contaba era que, en medio de su sufrimiento, habían tenido la valentía de escribir, de dejar algo para que otros supieran que habían existido. Ana aceptaba esas palabras con una seriedad conmovedora, y poco a poco empezó a tratar las cartas como si fueran reliquias, tocándolas con cuidado, acomodándolas en orden, devolviéndolas siempre a la caja con una ternura reverente. El tiempo en el furgón comenzó a sentirse distinto. Los días seguían siendo fríos, la comida escasa, la humedad implacable. Pero María notaba que su desesperanza se había transformado en otra cosa. Ahora se despertaba con la sensación de que tenía una misión. No se trataba solamente de mantener con vida a su hija, sino también de sostener las voces de todos aquellos que habían pasado antes por ese mismo lugar. Esa convicción la hacía levantarse incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Cada basura que retiraba, cada gotera que lograba detener, cada rincón que convertía en un poco más habitable, era también un acto de homenaje a quienes habían escrito aquellas cartas. En una de esas noches particularmente heladas, cuando la carretera rugía con más fuerza que nunca, María se quedó mirando el techo oxidado y comprendió que ya no temía tanto al futuro. El mundo seguía indiferente, los camiones pasaban sin detenerse, pero ella y Ana ya no estaban perdidas del todo. Tenían un propósito. Abrazó a su hija y antes de que ambas se durmieran, le susurró que juntas eran las guardianas de un legado. La niña sonrió en la penumbra y apoyó su cabeza contra el pecho de su madre, cerrando los ojos con una paz que hacía mucho no mostraba. Los días continuaron entre limpieza, lecturas y recuerdos. María se sorprendía a sí misma hablando en voz alta, como si se dirigiera a las personas de las cartas, contándoles cómo estaban ella y su hija, qué progresos habían hecho en la furgoneta, qué pequeñas victorias habían logrado. A veces imaginaba que aquellas almas olvidadas escuchaban, que respondían en silencio, que aprobaban su esfuerzo. Ana, al escucharla, comenzó a hacer lo mismo.
Inventaba diálogos con los niños de las fotos, les contaba sus pensamientos, sus sueños y sus miedos. Y aunque era un juego infantil, María sabía que también era un modo de sanar, de darle a su hija un sentido de pertenencia en un mundo que parecía haberles dado la espalda. Una tarde, cuando el sol apenas logró romper entre las nubes y lanzó un rayo débil que iluminó la entrada del furgón, María sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era esperanza en el sentido habitual. No era la ilusión de que la pobreza y la dificultad desaparecerían de pronto. Era algo más profundo. La certeza de que, aunque siguieran en la miseria, su vida y la de su hija ya no estaban vacías. Custodiaban un testimonio, un conjunto de vidas que habían encontrado en ese refugio su última voz. Y en esa tarea, en esa misión silenciosa, había un tipo de dignidad que ni la pobreza ni el desprecio de los demás podían arrebatarles. Esa noche, antes de dormir, María colocó la caja entre ellas, como si fuera un altar. Cerró los ojos y se dejó arrullar por el sonido de la carretera, que ya no le parecía cruel, sino un latido que unía el pasado con el presente. Pensó en el futuro, incierto y duro, pero ya no lo vio como un muro impenetrable, sino como un camino difícil que debían recorrer, acompañadas no solo una de otra, sino también por las voces de todos aquellos que habían escrito en la oscuridad. Por primera vez desde hacía mucho, se durmió sin lágrimas. Y al amanecer, cuando abrió los ojos y vio a su hija mirándola con calma, comprendió que la furgoneta, con toda su miseria y su óxido, se había convertido en algo más que un refugio. Era un santuario de memoria, un lugar donde la derrota se transformaba en resistencia. Allí, entre paredes corroídas, habían encontrado no solo la forma de sobrevivir, sino también el sentido de continuar. No olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia increíble. Si esta te mantuvo mirando hasta el final, espera a ver lo que viene, será aún más impactante. Explora ahora nuestros otros videos para descubrir más relatos reales que te dejarán sin palabras. Y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan vivir esta experiencia.